Buenas tardes, mi nombre es Adán Meléndez García, soy doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente desempeño el cargo de jefe del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales en el Museo Templo Mayor. Agradezco la invitación para participar en el Festival Nicancá con la plática o charla de El Altepetl en la región de Chalco-Amaquemecan, 1350-1521 después de Cristo. Bueno, pues empezaré por comentarles que el Altepetl, o Altepem en plural, era la unidad básica de la organización política territorial del centro de México durante el posclásico tardío, es decir, entre el 1150 y 1521 después de Cristo. Literalmente, Altepetl se puede traducir como agua-cerro o bien como pueblo-ciudad. Mas, sin embargo, un Altepetl era un territorio soberano con uno o más gobernantes elegidos a partir de un linaje noble. Podía tener uno o más centros urbanos o cívicos que funcionaban como comunidad central a cuyo alrededor giraron toda una serie de pequeñas poblaciones de carácter rural. El centro urbano de un Altepetl era la sede del gobierno, es decir, donde estaba el Tecpan, donde estuvieron los palacios, los templos y el tianquistli. Pero también un Altepetl debería contar con un Altepeyolotl o corazón del pueblo, es decir, con un núcleo o corazón que le diera vida. En otras palabras, una deidad tutelar o deidad patrona que personificaba, resguardaba y compartía su destino con el Altepetl. También quiero comentarles que había altepemes simples, es decir, con un solo tlatoani o gobernante, y también altepemes compuestos o segmentados, es decir, con dos o más tlatoques. Son estos altepeme compuestos los que vamos a ver cómo se desarrollaron en la región de Chalco-Amaquemecan y que a continuación explicaremos. Bueno, primero quiero mencionarles que la región de Chalco-Amaquemecan se encuentra ubicada en la porción sureste de la Cuenca de México y abarcaba desde la ribera norte del extinto lago de Chalco, ahí por donde está el actual Cerro del Pino, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. Su límite oriental lo constituyó de manera natural la Sierra Nevada, conformado por el Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl, que le sirvió para dividir y vincular a la región de Chalco-Amaquemecan con el valle poblano tlaxcalteca. Su límite occidental lo constituyeron las estribaciones de la Sierra del Chichinautzin, representada por toda una serie de volcanes y conos cineríticos que se localizan actualmente al oeste de las poblaciones mexiquenses de Juchitepec, Tenango del Aire y Temamatla, Estado de México. Ahí, aproximadamente por el 1150, cae el centro rector de Tula, por lo que varios grupos humanos emigran hacia el sur y el centro de lo que actualmente es nuestro país de México en búsqueda de nuevos territorios. De todos estos grupos que se movieron, dos son los que nos van a interesar, los grupos xochimilcas y los chalcas. Bueno, varias fuentes nos cuentan que los grupos xochimilcas fueron los primeros en salir de Chicomostoc y los primeros en llegar a la Cuenca de México, donde fundaron su ciudad capital en las riberas meridional o sur del lago de Xochimilco. Pero también nos dicen las fuentes que estos grupos xochimilcas llegaron hasta un pueblo que se llama Chimalhuacán, Ecatzingo y Tepetlixpa, con todas las demás cabeceras y estancias sujetas a Chimalhuacán. De igual manera, sabemos que las poblaciones mexiquenses de Santiago Mamalhuazuca, San José Tlacotitlán y Juchitepec, Estado de México, también manifiestan un origen xochimilca. Después de los xochimilcas, los segundos grupos que llegan son los chalcas, quienes, cuando arriban a la Cuenca de México, toman por cabecera y principal asiento a Tlalmanalco y de ahí se van a vivir a Mecameca, Tenango del Aire, Ayotzingo, Chalcoatenco y San Martín Cuautlalpan. Es necesario mencionar que de estos grupos chalcas que arriban, fueron varios grupos étnicos los que los integraban y llegaron en varios años a la Cuenca de México. Los primeros en llegar a la ribera sur del lago de Chalco antes de 1229 después de Cristo
fueron los axotecas, quienes establecieron la población de Cihuateopan, Naxxotlan, Calnahuan, Cochtocán o Chalcoatenco, y estos grupos fueron los primeros en autonombrarse chalcas. Después, el segundo grupo que estableció una población en el área lacustre fueron los teotenancas, quienes para 1238 después de Cristo fundaron la ciudad de Tepalcatetelco, Ayotzingo. Este mismo grupo de teotenancas también llega al actual Tenango del Aire en 1267 y fundan la población de Tenanco, Texocpalco, Tepopolan. Mientras que al actual Amecameca llegaron primero en 1261 después de Cristo los totolimpanecas Iztlacozaucas y en 1269 fundan la población de Iztlacozaucan, Totolimpan, Amaquemecan. En este mismo año de 1269 también llegan los teotenancas y con el permiso de los totolimpanecas, que ya habían llegado primero, establecen la población de Zacualtitlan, Tenanco, Chiconcohuac, Amaquemecan. Después, en tercer lugar, llegaron a Amaquemecan entre 1295 y 1296 los tecuanipantlacas, y con la anuencia de los totolimpanecas fundan en 1297 Tecuanipan, Amaquemecan. Para el año de 1304 arriban los nonohualcas, panuayantlacas, quienes fundan Panuayan, Amaquemecan. El grupo de los Tlailotlaque se establece en Amaquemecan antes de 1323 después de Cristo, pero carecían de nobleza y gobernante. Solamente tuvieron una sede de gobierno a partir de 1336, cuando el Tlatoani de los totolimpanecas designó a un hijo suyo para que los gobernara y controlara. Los últimos en llegar al área del actual Tlalmanalco, Estado de México, fueron los nonohualcas, teotliscas, tlacochcalcas. Estos recibieron el permiso de los axotecas, los primeros que habían llegado a la región de Chalco, para establecer la población de Tlacochcalco, Chalco, en 1323 después de Cristo. Años después, Tlacochcalco o Tlalmanalco pasará a ser el centro rector de toda la región de Chalco, Amaquemecan. Veamos ahora cuál era la organización cuatripartita de los Altepeme en la región de Chalco, Amaquemecan. A partir de que los grupos xochimilcas y chalcas arriban a la región de Chalco, adquieren los nuevos territorios y se forman 4 organizaciones políticas llamadas Altepet, Tlatocayot o señoríos. Al norte se encontraba Tlacochcalco o Tlalmanalco, al centro, un poquito hacia el oriente, se encontraba Amaquemecan, hacia el poniente se encontraba Tenanco, Tepopolan y finalmente al sur se encontraba Xochimilco, Chimalhuacán. Ahora bien, estos 4 altepeme eran del tipo compuestos, es decir, se encontraban divididos en 4 o hasta en 5 sectores, secciones o partes. Cada una de estas partes se llamaba en náhuatl Altepetl Tlayacatl. Así, un Tlayacat o un sector era una unidad política que tenía su propio tlatoani o gobernante y en ocasiones sus habitantes o gobernantes pertenecían al mismo grupo étnico. Podemos decir entonces que los 4 altepeme de Chalco se integraban por 4 tlayacatl o estuvieron gobernados al mismo tiempo por 4 tlatoques o gobernantes. Pasemos ahora a ver esta organización segmentada o cuatripartita de los altepeme de la región de Chalco. El Altepet de Tlacochcalco o Tlalmanalco fue establecido, como ya hemos visto, por los tlacochcalcas en 1323 y al inicio se encontraba integrado por 2 tlayacatl o segmentos y en cada uno de estas partes residía un gobernante. Estas sedes o sectores eran Opoxhuacán Tlacochcalco e Itzcahuacán Tlacochcalco. Ambos sectores son los que parecen haber desempeñado mayor importancia al interior del señorío. Después de una guerra florida que entablaron los tlacochcalcas y los axotecas y del supuesto de que solamente llovía sobre los cultivos de los tlacochcalcas por designio de su deidad Tlatlauquitezcatlipoca, en 1336 los axotecas reconocen la superioridad
religiosa y política de Tlacoxcalco, por lo que su ciudad de Cihuateopan, Naxotlan, Calnahuan, Coxtocán o Chalcoatenco pasó a representar el tercer Tlayacat de los Tlacoxcalcas. La cuarta parcialidad o Tlayacat, donde gobernaba un tlatoani en Tlalmanalco, se llamaba Chiconquiauco o lugar de 7 lluvias. En la siguiente diapositiva que estamos viendo, podemos ver el folio 7 verso del Códice Mendocino. Ahí solamente se refieren las conquistas de los altepemes importantes y no de poblaciones pequeñas, hecho que se aprecia en los dibujos de los teocalis o templos que están siendo incendiados. Entre las conquistas de Chalco, Tenanco, Mamalhuastepec y Teteutepec que realizó Moctezuma y Huilcamina en la región de Chalco, también aparece el topónimo de Chiconquiauco, el cual se representa, como vemos en la imagen, por un cerro con representaciones de lluvia y sobre su cima 7 puntos que indican el mismo numeral. Y a su costado derecho, la representación de un templo en llamas que señala su conquista por los mexicas. Por consiguiente, podemos decir que Chiconquiauco representaba la sede de un gobierno tlatoani que fue conquistado y que, dada su ubicación en este folio del Códice Mendocino, se encontraba dentro de la región de Chalco. Por otra parte, existe en la actualidad un cerro con el nombre de Chiconquiahuit o Chiconquiauco al sur de Tlalmanalco, mismo que los mapas y documentos coloniales siempre lo han adjudicado dentro de la jurisdicción política de esta misma población. Pero también el cronista chalca Chimalpaín Cuautlehuanintzin nos deja entrever que Tlalmanalco o Tlacoxcalco poseía una organización cuatripartita cuando relata que en 1469 después de Cristo, es decir, después de que habían sido conquistados por los mexicas, el Altepetl de Tlalmanalco se encontraba bajo el gobierno de 4 nobles. Ahora veamos la organización política del Altepetl de Amaquemecan. Ya vimos que los totolimpanecas fundan en 1269 a Iztlacozaucan, Totolimpan, Amaquemecan, la primera y más importante de las parcialidades de todo el señorío de Amaquemecan. Y en esta sede gobernaba o existía un tlatoani o gobernante. En 1279 después de Cristo, un grupo de teotenancas fueron recibidos por los totolimpanecas, quienes les dieron la autorización de establecer una segunda sede de gobierno, que se llamó Zacualtitlan, Tenanco, Chiconcohuac, Amaquemecan. El tercer Tlayacatl o sede de gobierno o sector se llamó Tecuanipan, Amaquemecan y fue establecido en 1297 después de Cristo por los grupos tecuanipantlacas, quienes recibieron tierras por parte de los totolimpanecas para tal efecto. El último grupo que llegó al área de Amecameca fueron los panuayantlacas, quienes en 1304 fundaron el cuarto Tlayacatl o sede de gobierno de un tlatoani que es referida como Panuayan Amaquemecan. Ahora bien, esta organización cuatripartita de Amaquemecan fue posteriormente reorganizada cuando hubo la necesidad de controlar a un grupo que se llamaba los Tlailotlaque. Este grupo parece haber ejercido cierta influencia en la vida política de la región. Por esta razón, en 1336, el gobernante de los totolimpanecas, los primeros que llegaron a la región de Amaquemecan, designa un hijo suyo para gobernarlos, con lo que surge una quinta parcialidad o sede de gobierno llamada Tehuahuacan, Tlailotlacan, Amaquemecan. Ahora veamos la organización del Altepetl de Tenanco, Tepopolan. La parcialidad, sector o sede de gobierno más importante de este Altepetl fue Tenanco, Texopalco, Tepopula, aquella comunidad que se originó en 1267 por un grupo de teotenancas. La segunda parcialidad en importancia corresponde a Tepalcatetelco Ayotzingo. Si bien para 1290 había quedado sin gobernante o tlatoani, será hasta 1342 que vuelve a reinstalar a un gobernante suyo, pero ahora
bajo la autorización de los tlacoxcalcas o tlalmanalcas. La tercer parcialidad del Altepetl de Tenanco la hemos inferido porque en 1530 comenzó un pleito de los Tlatoque de Tenanco, don Juan Ixtlitentzin Tlailotlalteutli y don Andrés Auneltzin Amilcateutli, por causa de las tierras. De esta cita debemos señalar que son dos los Tlatoque o gobernantes que se ven envueltos en disputas territoriales. El primero de ellos es el que gobernaba Tenanco Tepopolan Texopalco y falleció en 1550, según nos refiere Chimalpaín Cuautlehuanintzin. Pero el segundo gobernante, que ostenta el título señorial de Amilcateutli, correspondería a otra parcialidad que no fue registrada explícitamente en los escritos históricos del cronista Chalca y que bien pudo llamarse Tenanco Tepopolan Amilco. Confirmando la existencia de esta tercera parcialidad, documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación y que datan de 1551 informan lo siguiente. El virrey Velasco dice que por cuanto averiguación que se hizo, le ha constado que don Andrés, hijo legítimo de don Andrés Mislacatecotli, sucede en el señorío y gobernación de la cabecera de Amilco, de la provincia de Tenanco, y por el virrey visto manda a los principales y naturales de la cabecera de Amilco y estancias sujetas que de aquí en adelante hayan y tengan y obedezcan por su cacique y gobernador al dicho don Andrés, hijo legítimo del dicho don Andrés Amilcateutli. Otro documento del AGN también nos señala lo siguiente. Entre las tres cabeceras de la provincia de Chalco que se dicen y nombran Tepuztlán, Tenanco y Tepupula Anilco, es decir, mejor Tepupula Amilco, había diferencias sobre la razón de que cada cabecera pretendía tener en ella la jurisdicción y ahora las dichas tres cabeceras de una conformidad se han convenido e igualado en que se haga un cuerpo de todas de la siguiente manera, que del pueblo de Tepoztlán continuamente se ha elegido un alcalde y de Tenango y de Tepopula Amilco el otro alcalde, el uno vecino del pueblo y el otro vecino del otro pueblo y que sea por su ruedo. Como podemos ver, este último documento también nos informa que para Tenanco existía la población de Tepoztlán y esta representaba la cuarta parcialidad, sector o tlayaca del Altepetl de Tenanco. Sobre esta comunidad chalca que al presente ya no existe, tenemos la noticia que el 12 de enero de 1551 el virrey don Luis de Velasco nombró por gobernador del pueblo de Tepoztlán, que es la provincia de Chalco, a don Diego Yaunáhuac, principal y natural del dicho pueblo, atento que se aclaró y averiguó que sus padres y abuelos fueron gobernadores del pueblo y a él le pertenece y sucedía en él. El virrey manda a los principales y alguaciles y naturales del dicho pueblo de Tepoztlán que lo tengan y obedezcan por tal gobernador. Debemos señalar que la parcialidad de Tepoztlán se encuentra listada también en la matrícula de tributos como en el Códice Mendocino, entre las comunidades chalcas que tributaban a México Tenochtitlan. Más aún, en los recorridos arqueológicos efectuados por el arqueólogo norteamericano Jeffrey R. Parson en el área de Tenango Tepopula, se pudo registrar un sitio arqueológico sobre una pequeña elevación denominada Tepoztlán. Pasemos ahora a ver, finalmente, la organización política del Altepetl de Xochimilco, Chimalhuacán. La parcialidad más importante dentro de la organización de este Altepetl es el mismo Xochimilco, Chimalhuacán, comunidad de origen xochimilca que hoy en día se ubica al sur de Ozumba, Estado de México. En el año de 1303 después de Cristo, su gobernante Otlatoani reconoce la supremacía política de los grupos tlacoxcalcas o tlalmanalcas, lo cual puede estar indicando su anexión a la Confederación Chalca, y yo he propuesto que es este el año a partir del cual Xochimilco Chimalhuacán empezará a conocerse como Chimalhuacán Chalco. La segunda parcialidad o tlayacat fue la población de Xochimilco Tepetlixpan. Al igual que Chimalhuacán, el tlatoani o gobernante de Tepetlixpan se puso bajo el amparo de los tlacoxcalcas en 1323.
con lo cual pasó a formar parte de la organización política de Chalco. Para 1305, después de Cristo, el tlatoani de un pueblo que se llamaba Teteoc también reconoció la supremacía cultural de los tlacochcalcas, acto que simboliza su anexión a la Confederación Chalca. De manera independiente, otro documento intitulado Parecer de Fray Domingo de la Anunciación sobre el modo que tenían de tributar los indios en tiempos de la gentilidad de 1554, nos comenta lo siguiente. Así, entre otros hay un pueblo aquí en esta cabecera de Chimalhuacán, que solía ser señorío por sí y gran cosa. Ahora solo ha quedado en solo 35 casas. Dícese Teteoc y se ha venido despoblando. Afortunadamente, este mismo documento nos señala las 4 partes que conformaban el Altepet de Chimalhuacán. Don Pedro, gobernador viejo y principal de Mamalhuazuca, sujeto de esta dicha cabecera de Chimalhuacán, y Diego Sánchez, viejo y principal del pueblo de Tepetlixpa, sujeto de esta cabecera. Bernardino de Santo Domingo y Domingo Vázquez, viejo y principales de Chimalhuacán, y don Juan, viejo y señor de un pueblo que se dice Teteoc. Finalmente, Mamalhuazuca representa el cuarto Tlayacat, sector o sede de gobierno del Altepet de Xochimilco, Chimalhuacán. Las fuentes lo describen como un lugar pequeño, no obstante, Mamalhuazuca también era un territorio controlado por un tlatoani, puesto que para 1550 después de Cristo había muerto don Carlos, tlatoani de Mamalhuazuca, sujeto de Chimalhuacán, según nos refiere el cronista chalca Chimalpaín Cuautlehuanense. Como consecuencia de este deceso, el 28 de enero de 1551, el virrey don Luis de Velasco argumenta lo siguiente, que por averiguación que se hizo, constó que don Carlos, principal del pueblo de Mamalhuazuca, ya difunto, era cacique del dicho pueblo, y lo fueron sus antepasados, y ahora por su fin sucede en el dicho cargo don Juan, su hijo legítimo. En el folio 7 del Códice Mendocino que ya hemos visto, también aparece la conquista del Tlayacat de Mamalhuazocan, pero ahora con el nombre de Mamalhuastepec o Cerro de Mamalhuastles. En resumen, en el siguiente cuadro podemos observar la composición de los altepemes complejos de la región de Chalco. Así tenemos que había 4 altepemes, uno era Tlacochcalco-Chalco, que se encontraba integrado por 4 Tlayacat, es decir, 4 parcialidades, segmentos o sedes de gobierno. Uno era Opoxhuacán-Tlacochcalco, el otro era Itzcahuacán-Tlacochcalco, el tercero Cihuateopan-Axotlán, Calnahuacochtocán, y el cuarto Chiconquiauco. Por su parte, el Altepetl de Amaquemecan estaba integrado por Iztlacozaucan, Totolimpan, Amaquemecan, en segundo lugar por Zacualtitlan, Tenanco, Chiconcohuac, Amaquemecan, en tercero Tecuanipan, Amaquemecan, y en cuarto lugar por Panuayan, Amaquemecan. Pero como vimos, surge una quinta sede de gobierno que se llamó Tlailotlacan, Tehuahuacan, Amaquemecan. Por su parte, el Altepetl de Tenanco, Tepopolan, estuvo integrado por Tenanco, Texopalco, Tepopolan, Ayotzingo-Atenco, Tepopolan-Amilco y por una población que se llamaba Tepoztlán. Por último, Xochimilco-Chimalhuacán, o lo que hoy conocemos como Chimalhuacán-Chalco, lo integraron el propio Xochimilco-Chimalhuacán, Xochimilco-Tepetlixpan, la población de Teteoc y Mamalhuazoca. Esta es la organización segmentada de los 4 altepeme de la región de Chalco-Mecamecan durante el posclásico tardío. Muchas gracias.